libros. Y bueno, hoy es 23 de abril, saben que es el Día Internacional del Libro. Y para eso, bueno, vamos a platicar con Sandra Lorenzano, ¿cómo está? Sobre literatura. Y bueno, hoy también se cumple un aniversario luctuoso más de Gabriel García Márquez. Entonces, de eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Norberto. Qué gusto estar otra vez aquí con Muchas ustedes, gracias. con la gente que nos acompaña. Y sí, la verdad es que hoy es un día de fiesta. Sí. Es un día de fiesta para los que nos gustan los libros, nos gusta que nos cuenten historias. Es un día que se decidió que se llamara Día Internacional del Libro por una razón maravillosa, por una coincidencia excepcional. Y es que Cervantes, el autor del Quijote, uno de los grandes escritores en lengua castellana, y Shakespeare murieron los dos un 23 de abril. ¡Qué coincidencia! Por eso se decidió que este fuera el día que consideramos el Día Mundial del Libro. Okay. Pero a mí me gustaría, y eso es lo que había pensado, y por eso está muy bien que hayas dicho lo de García Márquez, que en realidad el primer aniversario fue el viernes pasado, el 17 de abril. A mí me gustaría que hiciéramos una celebración del Día del Libro latinoamericana. Eso. Con un escritor nuestro, como fue García Márquez. García Márquez, aunque había nacido, como yo creo que mucha gente sabe, en Colombia, en Aracataca, un pueblo muy parecido a los pueblos de sus cuentos y novelas. Sí. En realidad, desde los años 60 había elegido vivir en México. Él tenía casas en otras partes del mundo, incluida Cartagena de Indias, en Colombia, vivió mucho tiempo en Nueva York, en París, pero había elegido a México como su hogar. Por eso, para los mexicanos, es un escritor tan cercano. García Márquez nació en 1927 y empezó en realidad a escribir haciendo periodismo. Trabajaba en distintos periódicos de Colombia desde muy joven y demás, pero hubo un elemento, fíjate Norberto, amigos que nos acompañan, qué interesante. Como muchos niños, creció con sus abuelos. Ok, muy bien. Y él decía que desde muy chico pensó que quería escribir historias similares a las que su abuela le contaba. Porque decía, mi abuela, cuando contaba historias, metía cuestiones irreales, cuestiones fantásticas, cuestiones que nunca nadie más había visto y que, sin embargo, a través de su relato se volvían cotidianas, se volvían cosas de todos los días. Y entonces, siguiendo, en realidad, más que una escuela literaria, la escuela de su abuela, porque a veces nuestros mejores escritores no son escritores de palabra escrita, son escritores orales, nos cuentan historias, pues él recuperó esta tradición oral de su abuela con todo lo que había leído y todo lo que sabía y lo que amaba, la literatura, Kafka, Faulkner, etcétera, etcétera, y creó una nueva forma de escribir. Eso es lo importante de García Márquez. Claro. Creó una forma que después llamamos realismo mágico. Es decir, te cuenta cómo es la realidad, pero le da siempre un toque de magia, un toque de irrealidad. Algo que decimos, ¿de verdad pasó eso? ¿Eso existe? ¿De verdad hubo una invasión de mariposas amarillas en Macondo? ¿Qué es Macondo? Macondo es el pueblo que creó García Márquez, que es un pueblo imaginario y donde situó su obra máxima, que es 100 años de soledad. ¿Nos ibas a leer un fragmento? Sí, fíjense que a mí me parece, y Norberto creo que tú estarás de acuerdo conmigo, que en realidad hablar de literatura está bien, pero lo que de verdad contagia el gusto por leer, contagia el amor por los libros, es que una historia te enganche. Cuando una historia te engancha, no te importa nada más y te quieres clavar a leerla, ¿no? Entonces yo quiero leerles quizás el comienzo más famoso de la literatura en lengua castellana,
junto con el del Quijote, ¿no? Claro. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ajá. El segundo, más conocido, más importante, que tiene, dicen que 30 millones de ventas de ejemplares a lo largo de la historia y demás, es este, El comienzo de 100 años de soledad. Perfecto. Que vean qué maravilla. Dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Y así Inicia. empieza la historia. Así va el coronel Aureliano Buendía a conocer el hielo. Ese es el comienzo de una de las historias más excepcionales que se han escrito en nuestra lengua y en nuestro continente. Claro. Y solo para que no se nos olvide Sí. algo muy importante, y es que García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Y nos ibas a platicar algo, los libros. Dos cosas me gustaría contarles. Sí. Que hay una manera quizás más fácil de empezar a leer a García Márquez o de retomarlo si alguna vez empezaron y ahí quedó, que es acercarse a sus cuentos. Y entonces ahora, fíjense que la editorial Planeta está reeditando todos sus libros en esta colección con unas portadas divinas, llenas de pájaros y de colores, Muy bien. a un precio muy accesible. Y ahí están las novelas, los cuentos, todo. Y yo sí recomiendo que empiecen a leer, engánchense con eso. Hasta les puedo decir qué vale la pena tener como soundtrack de la lectura de García Márquez. Sí, tenemos que ir a otra sección, pero ibas a comentar rapidísimamente algo de la UNAM. Sí, escuchen la cumbia Macondo Ok. para que lean a García Márquez, que es una gran cumbia, y el fin de semana no dejen de ir a Ciudad Universitaria, a nuestra querida Universidad Nacional, a la fiesta del libro y de la rosa, a festejar como se debe el Día del Libro. Sandra, bueno, podríamos ir hablando horas y horas y horas, pero hablando de música, nos estás recomendando una cumbia, ¿no? Sí. Pero ahora yo te voy a recomendar una salsa. ¿Qué te Venga. parece? Vamos a bailar. Así que Buenísimo.